Hola chicos, en este vídeo vamos a ver un nuevo concepto físico para ustedes que es el trabajo. Se define normalmente con la letra W mayúscula de la palabra en inglés work. ¿Vale? A su vez vamos a ver otros dos conceptos derivados del trabajo. Estos serían la potencia, definida con la letra mayúscula P, es una variable escalar. Recuerden que no es un vector, por eso lo podemos diferenciar también de valores vectoriales como el peso, y el rendimiento, que se define con la letra mayúscula R. Para entender el concepto de trabajo es interesante plantear su fórmula. La fórmula sería que el trabajo se calcula como la fuerza que se aplica sobre un objeto multiplicado por el desplazamiento que conseguimos ejercer sobre ese objeto. ¿Vale? Yo lo he definido aquí con la letra X, como si el desplazamiento fuera horizontal. Esto también puede ocurrir verticalmente, es decir, también podría aparecer delta de Y, por ejemplo. Al final lo que se refiere es la cantidad de distancia, el desplazamiento que hemos logrado aplicar a ese objeto. ¿Vale? Vamos a entender las unidades. Con respecto al análisis de unidades vamos a utilizar unidad del sistema internacional. En primer lugar tenemos la fuerza, va a estar en newtons, y el desplazamiento va a estar en metros. ¿Vale? Pues muy bien, al conseguir nosotros poner el ejemplo de que fuera un newton por un metro, de esta manera conseguimos la unidad del sistema internacional típica de la energía, y en este caso del trabajo, que es un julio o joule, como ya vimos en el vídeo anterior. ¿Vale? Así que un julio corresponde a una fuerza de un newton aplicada durante un desplazamiento de un metro. Y la unidad en la que se representa todos los tipos de energía, y el trabajo ya veremos que tiene una relación muy estrecha con la energía, ¿vale? Sería estos julios o estos joules. Pues bien, hay algunas cositas interesantes que podemos sacar de esta fórmula. Por ejemplo, para calcular el trabajo vemos que tiene que existir una fuerza, pero es que a su vez también tiene que existir un desplazamiento. ¿Vale? No puede haber trabajo si no hay fuerza. Si la fuerza vale 0, el trabajo vale 0, porque no se consigue aplicar ninguna fuerza que pudiera cambiar el estado, por ejemplo, de un objeto. Pero una cosa muy curiosa es que si no hay desplazamiento, tampoco hay trabajo. Es decir, si se da caso de que el desplazamiento sea 0, esto va a suponer que el trabajo también sea 0. Esto es muy curioso porque parte de la idea de que yo puedo estar aplicando una fuerza, estar haciendo un esfuerzo, pero si no tiene un resultado, es decir, si no tiene una consecuencia sobre el desplazamiento del objeto, no se está llegando a realizar un trabajo. Por ejemplo, yo puedo aplicar una fuerza muy grande contra una pared y si no consigo desplazar esa pared, ¿estoy haciendo una fuerza? Sí, pero no estoy haciendo un trabajo. Estoy aplicando una serie de newtons, pero no estoy consiguiendo producir una serie de julios. Suponiendo que esta sea la primera manera en la que nosotros podemos calcular el trabajo, existe una segunda manera en la cual entender el concepto del trabajo y calcularlo. Por ejemplo, puedo entender el trabajo como la diferencia de energías que haya dentro de un objeto. Vamos a poner el ejemplo de dos desplazamientos. Vamos a poner el ejemplo, en primer lugar, de un desplazamiento que sea horizontal y después vamos a poner el ejemplo de un desplazamiento que sea vertical. ¿Vale? Entonces vamos a suponer que un objeto, por ejemplo un vehículo, empieza parado. Si empieza parado, su energía será 0. Su energía, suponiendo que estamos centrándonos en el hecho de que tenga velocidad o no tenga velocidad, su energía cinética será 0. ¿Qué ocurrirá cuando ese objeto empiece a moverse? Que llegará un momento en que esa velocidad ya no sea 0. Y por lo tanto su energía cinética la podremos calcular dependiendo de la masa y del cuadrado de esa velocidad, como ya vimos en el bloque anterior, y este valor será también distinto de 0. De este modo tendríamos dos valores diferentes de energía cinética. Tendríamos una energía cinética inicial y tendríamos a su vez una energía cinética final, que tendrían sus valores. ¿Vale? Pues bien, esa diferencia de energía entre estos dos puntos, ¿quién la está produciendo? La está generando el motor del coche. ¿Vale? El motor está aplicando una fuerza motriz, que es la que a su vez lleva asociado un trabajo del motor, un trabajo motor o trabajo motriz. ¿Vale? Ese trabajo hace que nosotros pasemos de una energía cinética inicial, que puede ser 0, a una energía cinética final, que puede ser un valor de julios, el que ustedes quieran, ¿vale?
dependiendo de la velocidad que lleve, pero que es distinto de 0. De manera que un mecanismo que nosotros podemos utilizar para calcular este trabajo sería algo tan sencillo como coger la energía cinética final que tiene el objeto y restarle la energía cinética inicial. ¿Vale? En este caso hemos puesto que va de 0 a, imagínense, 10. Pero a lo mejor podía ir a una velocidad muy despacito y a lo mejor tiene una energía cinética de, pues no sé, 100, 1000, lo que fuera. Y al ir acelerando, la energía cinética ir aumentando. De manera que yo cuando hiciera el valor grande menos el valor pequeño, me daría el trabajo. Y este trabajo sería un trabajo de signo positivo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si me da un trabajo de signo positivo? Me está diciendo que la fuerza que se está produciendo, el trabajo asociado a la fuerza que se está produciendo, lo que está haciendo es aumentar la energía del objeto. En este caso, su energía cinética. Vamos a poner ahora el caso de que esto fuera un movimiento vertical. Imagínense que nosotros estuviéramos en la parte, en el suelo, en la parte baja, ¿vale? Un objeto, por ejemplo, una pelota, ¿vale? Esta pelota tendría una altura 0 y por lo tanto tiene una energía potencial 0. Imagínense que alguien, una mano, por ejemplo, viniera e hiciera una fuerza, ¿vale? Hiciera una fuerza para levantar este objeto. Esa fuerza lleva asociado un trabajo. Es decir, alguien ha tenido que hacer una fuerza, como bien veíamos arriba, una fuerza, conseguir un desplazamiento, puede ser horizontal, como el caso del vehículo, o puede ser vertical, como con el caso de la pelota que estamos viendo, ¿vale? Y vamos a suponer que tú, haciendo esa fuerza, consigues provocar un desplazamiento, ¿vale?, de ese objeto hasta llegar a un punto en el que se puede dar el caso de que ya la altura, como veríamos aquí arriba, ya la altura no sería 0 y por lo tanto la energía potencial, dependiendo de la masa, la gravedad y la altura, ya no sería 0, porque este objeto tendría masa, se vería afectado por la gravedad, ¿vale? Y tendría altura. Por lo tanto, volveríamos a tener una situación similar a la que ocurría antes. Podríamos tener una energía potencial inicial, suponemos que es 0 si estamos en el suelo, y podríamos tener una energía potencial final en lo más alto que no fuera 0, ¿vale? Y el trabajo realizado para llevar esta pelota desde una energía 0 a una energía alta va a tener que ser un trabajo que ha realizado una fuerza, ¿vale? Como bien decíamos antes, en el caso del coche, una fuerza motriz provoca un trabajo motor y acelera el vehículo. En este caso, una fuerza cualquiera, la de nuestra mano, que provoca un trabajo, eleva el objeto y por lo tanto podemos calcular también este trabajo. Este trabajo quedaría de este modo como energía potencial final menos energía potencial inicial, ¿vale? De forma equivalente a lo que hicimos antes. Tendríamos para la energía cinética la final menos la inicial y para la energía potencial la final menos la inicial. ¿Cuándo aplicamos la potencial? Cuando estemos haciendo un movimiento vertical en el que la diferencia es que ganamos altura, ¿vale? ¿Y cuándo aplicamos la cinética? Siempre que haya un cambio de velocidad, da igual que sea vertical o que sea horizontal, que casi siempre lo más fácil es trabajarlo horizontal para que no dependa de la potencial y no se nos líen los dos conceptos. Analizando el signo, como hicimos anteriormente para el caso de la energía cinética, vamos a hacerlo para el caso de la energía potencial. Al yo estar haciendo un trabajo que empieza siendo una energía pequeñita y acaba siendo una energía grande, el valor grande menos el valor pequeño me va a dar un trabajo positivo. Eso significa que yo estoy consiguiendo aplicar un trabajo a través de una fuerza que le está transmitiendo una energía a ese objeto. Es decir, la fuerza que se hace con la mano se va convirtiendo en la energía potencial que posee el propio objeto por estar a una determinada altura. Si yo ese objeto lo soltara, ocurriría lo que vimos en el bloque anterior, que ese objeto tiene la capacidad, atraído por la fuerza de la gravedad, de generar un movimiento, de caer. ¿Por qué? Porque tiene en su interior una energía potencial que se lo está dando su altura. Normalmente siempre para que algo tenga una determinada altura quiere decir que alguna fuerza ha provocado un trabajo que lo ha llevado ya hasta esa altura, ¿vale? En estos casos, en ambos casos, estamos hablando de objetos que ganan energía porque aumentan su velocidad o porque aumentan su altura. También tendremos que tener en cuenta que puede ocurrir lo contrario,
que puede haber trabajo negativo siempre y cuando lo que se esté produciendo es una pérdida de energía, por ejemplo, pasando de una energía cinética alta a una energía cinética baja o viceversa, pasando de una determinada altura con una energía potencial alta a una energía potencial muy bajita o nula. ¿Vale? También podríamos analizar los signos fijándonos en la primera fórmula, ¿vale? En la definición propia de trabajo. Tendríamos que tener en cuenta que tanto la fuerza como el desplazamiento tienen que ser positivos para que el trabajo sea positivo, una fuerza hacia adelante con un desplazamiento hacia adelante. Se puede dar el caso de que uno de estos dos sea negativo, ¿vale? Que la fuerza vaya en sentido contrario al desplazamiento y en tal caso el signo del trabajo al multiplicar negativo por positivo sería un signo negativo. Ya por último vamos a ir con dos conceptos muy sencillitos, el concepto de potencia y el de rendimiento. La potencia se define con la letra mayúscula P y es tan sencillo como el cálculo resultante de dividir el trabajo entre el tiempo, ¿vale? Vamos a analizar las unidades para entenderlo un poquito mejor, ¿vale? El trabajo dijimos que serían julios, ¿vale? Y el tiempo, unidades del sistema internacional, siempre en segundos. Entonces, para que nos hagamos una idea, si yo hiciera un julio entre un segundo, lo que tendría es un vatio, ¿vale? Esta sería la unidad del sistema internacional de la potencia, ¿vale? Lo podemos llamar vatio con V normal, aunque viene del apellido watt, ¿vale? Así que en inglés y en el resto de países se utiliza como watt o watts. De este modo quedaría que un vatio su definición es que es un julio aplicado y realizado durante un segundo. De manera que, ¿qué impresión no es lo que nos está dando o qué información es la que nos está dando realmente la potencia? La potencia nos está diciendo qué cantidad de trabajo somos capaces de hacer en un determinado espacio de tiempo, ¿vale? En un determinado intervalo de tiempo, ¿vale? Si hacemos un trabajo muy grande en poco tiempo, estamos aplicando una potencia mayor, ¿vale? La unidad del sistema internacional en principio es el vatio, pero ya veremos más adelante que existen otras unidades y existen conversiones de estos vatios con otras unidades. Dos maneras de enfocarlo sería, por ejemplo, si yo tuviera una máquina que logra hacer el mismo trabajo, una en más tiempo y otra en menos, ¿vale? Pues como ustedes saben, al estar el tiempo en el denominador, a menor sea el tiempo, mayor será la potencia, ¿vale? De la misma manera, a mayor sea el trabajo, mayor será la potencia. Y viceversa, también se puede dar el caso de que si necesito mucho tiempo, un tiempo alto, tendré una potencia baja, porque quiere decir que tiene la capacidad de realizar el mismo trabajo, pero para ello requiere más tiempo, por lo tanto no es tan potente. Esta unidad les sonará de elementos de la vida cotidiana, como pueden ser simplemente las bombillas que tenemos en casa, que se dice que son de determinados vatios. Las bombillas incandescentes, las antiguas, ¿vale? Son bombillas de 50, 60, 100 o 200 vatios. Las bombillas que se utilizan actualmente de bajo consumo pueden ser bombillas de 8 o 10 vatios e incluso las bombillas de LED, las más recientes, son bombillas que podrían gastar apenas 1, 2, 3 vatios, ¿vale? Fíjense que lo he utilizado incorrectamente, no se gastan los vatios, ¿vale? Simplemente es la potencia que tiene, es decir, la cantidad de trabajo que es capaz de hacer. Vamos a ver que las unidades de consumo de la energía eléctrica no son los vatios, son otras unidades diferentes. Estos son unidades de potencia. Esto es un error bastante común. Por último, vamos a ir ya con la definición de lo que sería el rendimiento. El rendimiento, definido con la letra mayúscula R, se calcula en tanto por ciento. Simplemente me dice cómo de efectivo es un elemento a la hora de realizar un trabajo, ¿vale? Normalmente esto se aplica para máquinas o motores. ¿Cómo se calcula? Pues es muy fácil. Cogeré el trabajo útil, o sea, el trabajo que realmente se está pudiendo aprovechar entre el trabajo total, ¿vale? Esto me va a dar una relación entre la máxima posibilidad de capacidad que tendría esa máquina de trabajo, ¿vale? Eso sería en el denominador, y en el numerador lo que pondríamos sería la capacidad de trabajo que realmente se está pudiendo efectuar. Y como esto es una fracción que queda un tanto por 1, la vamos a multiplicar por 100 para que quede un tanto por ciento. ¿Cuál es el objetivo? Pues ver cómo de buena es una máquina aprovechando el trabajo que puede realizar, ¿vale? Si el trabajo útil fuera igual al trabajo total, sería el mismo valor en el numerador y en el denominador, valdría 1 y sería un rendimiento del 100%.
Si no lograra hacer ningún trabajo, esto valdría 0, sería un rendimiento del 0%. Por lo tanto, mientras mayor sea el valor del trabajo útil, más cerca esté este valor del trabajo total, ¿vale? Más cerca estará de un rendimiento del 100%. Lo normal es que una máquina nunca tenga un rendimiento del 100%. Siempre tendrá algunas pérdidas, ¿vale? Lo que no sea aprovechado por el rendimiento, lo que no sea trabajo útil, será trabajo perdido, ¿vale? O trabajo de las pérdidas, ¿vale? La suma del trabajo perdido y el trabajo útil debe dar el trabajo total, ¿vale? Lo aprovechado, lo realmente utilizado y lo perdido, ¿vale? Les pongo un ejemplo. Imagínense que tenemos un motor de un ascensor que tiene la capacidad de realizar un trabajo de, no sé, pues pongamos 100.000 julios, ¿vale? Una cantidad bastante grande. Sin embargo, de esos 100.000 julios, realmente lo que se convierte en trabajo, lo que se convierte realmente en una fuerza que desplace ese ascensor, a lo mejor de esos 100.000 julios solo son 80.000. ¿Qué pasa con los 20.000 restantes que se han perdido? Pues ¿por qué? Pues normalmente eso va asociado casi siempre a procesos de rozamiento, ¿vale? A procesos donde haya una fricción entre determinadas superficies y, como vimos ya en el bloque anterior, una fricción generalmente lo que produce es un calentamiento y por lo tanto es una pérdida de energía, ¿vale? Esa energía que tendría que estar usándose para, por ejemplo, un ascensor subir un objeto, lo que está haciendo es perderse en forma de calor por el rozamiento, ¿vale? Entonces ya no se convierte en trabajo útil, sino trabajo perdido. Muchas veces, como decíamos, en forma de calentamiento de los engranajes, de las poleas o de cualquier parte del material de este motor o de este dispositivo, ¿vale? De manera que lo más importante aquí es entender que si me da un rendimiento, por ejemplo, del 99%, entender que tengo unas pérdidas del 1%, ¿vale? Que el resto, lo que no es aprovechado, se ha perdido, ¿vale? Que normalmente una máquina industrial o un motor no tiene nunca un rendimiento del 100%, siempre tiene un pequeño rozamiento. En la mayoría de nuestros ejercicios nosotros vamos a asumir, salvo que hablemos de rendimiento de una máquina de manera concreta, vamos a asumir que no hay pérdida, vamos a asumir que no hay rozamiento. Y si hablamos de un objeto que se mueve con una determinada fuerza, una determinada distancia, podríamos sencillamente calcular el trabajo. También lo podríamos hacer, como decíamos, calculando, restando las energías final menos la inicial, es decir, calculando esa diferencia que hay entre la energía que tenía antes y después de ejercer un trabajo sobre él, ¿vale? Y ya por último, tener en cuenta que una vez conozcamos el trabajo, si nos facilitan el dato de tiempo que nos dice cuánto ha tardado esa máquina en hacer ese trabajo, podríamos saber cómo de potente es y comparar la potencia de diferentes máquinas para saber cuál de ellas es más eficiente. Pues nada, chicos, hasta aquí los conceptos fundamentales de este bloque de trabajo, potencia y rendimiento. Seguiremos trabajando ejercicios en clase.